hoy quiero utilizar este librito. ¿Qué tiene de importante este librito? No sé si alguien me quiere recordar qué tiene de importante este librito. Muy bien. Son las doctrinas fundamentales de Príncipe de Paz. Usted está en Príncipe de Paz. Entonces, en Príncipe de Paz tenemos nuestras doctrinas. ¿Qué significa la palabra doctrinas? ¿Quién se acuerda? Si me regalan un poquito aquí. ¿Qué significa la palabra doctrinas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó con mis estudiantes, hombre? La palabra doctrinas es igual a decir las enseñanzas de la Biblia. Las enseñanzas de Príncipe de Paz. Y yo voy a recordar, porque hay dos tipos de enseñanzas que la Biblia menciona. Sí. La primera es la enseñanza normativa. ¿Quién me quiere recordar qué es una enseñanza normativa? Acerca de Dios. ¿Qué más? ¿Qué es una enseñanza normativa? ¿Qué está en la Biblia? Muy bien, está bien. Y está la enseñanza descriptiva. ¿Cuál es la diferencia? Normativa y descriptiva. Muy bien. Ajá. Muy bien. ¿Y la descriptiva? Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos. Él es mi estudiante, le cuento. Bueno, las enseñanzas bíblicas, la doctrina y la normativa, todas están en la Biblia. ¿Sí? Todas están en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entonces? La normativa es una enseñanza que está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, está en varios libros, porque es un tema bíblico. Hay temas que son bíblicos, que Dios ha querido que estén dentro de nosotros. Entonces recorre todas las escrituras y está en varios libros. Entonces es normativa porque nosotros tenemos que prestarle atención. Por ejemplo, Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la Biblia tiene una enseñanza sobre Dios porque a Dios se menciona en todos sus libros. La fe se menciona desde Abraham, desde Abel. Dice que su ofrenda, ya va a explicar allá el Nuevo Testamento, cómo estuvo el asunto de Abel y Caín en su ofrenda y la fe ahí. Y la fe está en Abraham, está en Noé, está en Moisés, está en todos los profetas, está en Jesús, está en los apóstoles, están en los héroes de la fe, dice Hebreos capítulo 11. Entonces la fe es una enseñanza bíblica, porque la enseña en todos sus libros. ¿Me está entendiendo qué es normativa? Entonces, esas enseñanzas hay que prestarles atención. ¿Qué otra enseñanza está en toda la Biblia? ¿Ah? ¿Qué otra enseñanza está en toda la Biblia? El Espíritu Santo, sí. La enseñanza del Espíritu Santo está en toda la Escritura. Y entonces nosotros hablamos del Espíritu Santo porque dice que vino el Espíritu del Señor sobre el profeta. Vino el Espíritu del Señor aquí. Se movía sobre las aguas y todo eso. Entonces, la enseñanza del Espíritu Santo es bíblica. Hablamos del Espíritu Santo porque la Biblia habla del Espíritu Santo más de una vez y en varios libros. ¿Sí? ¿Qué otra enseñanza es bíblica en todo? Las ofrendas, sí, desde que empieza Caín y Abel. ¿Por qué fue el pleito de Caín y Abel? Por las ofrendas. Miren ustedes, ellos peleando por las ofrendas y uno mató al otro por las ofrendas.
Las ofrendas están en los patriarcas, ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas al Señor. Luego entra Moisés en la ley, hay ofrendas. Luego Jesús habla de las ofrendas. El apóstol Pablo habla de las ofrendas. El Apocalipsis habla de sacrificios, de ofrendas. Bueno, es un tema, una enseñanza bíblica. Está ahí, no es un invento humano. Vaya, esas son doctrinas normativas, porque están en toda la Biblia y hay que prestarles atención y hay que aprender de ellas, porque son enseñanzas bíblicas. Doctrinas descriptivas están en la Biblia, pero usted y yo no tenemos que ponerlas en práctica. Entonces la Biblia dice que Abraham o Job agarraba una oveja o una res, levantaba un altar y degollaba la res y la oveja. ¿Tiene usted que venir y agarrar una oveja y volarle cuchillo? Pero si la Biblia dice que ellos lo hacían, ¿por qué no tenemos que hacerla nosotros? Muy bien. Que tengo buenas alumnas aquí. Estamos en otro tiempo, estamos en tiempo de la gracia. Entonces, es una doctrina descriptiva, porque en algún momento la Biblia habló de ella, pero no es un mandato para que usted y yo lo hagamos hoy, ¿sí? O la llevemos a cabo hoy. Entonces hay muchos temas que vamos a encontrar en la Biblia que ellos hacían y que después nosotros ya no. Por ejemplo, al pueblo de Israel le dicen: no vayan a comer animales que tienen partidas los casquitos o no sé qué. Así les dijo el Señor, ¿verdad? Pero viene Jesús, dice: no, si lo que entra por la boca no contamina. Viene el apóstol Pablo y dice: coman todo lo que les sirvan, solo oren por ellos, santifícolo y adentro. Pues ahí está el hermano comiendo mazacuata frita, ¿verdad, hermanos? Sí. Porque al pueblo de Israel les dijeron: no coma aquello. Entonces ellos no comían marranitos porque tenía el casco partido, ¿verdad? Y otros animales por el casco partido. Pero de ahí viene el apóstol Pablo y dice: coman, se lo sirve, cómanselo. Y entonces misco feria el chicharrón, porque le damos duro al marranito aquí. Entonces ahora nadie tiene problema con comerse un chicharrón, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que por alguna razón el Señor les dijo: no coman. Pero es descriptiva. No es una ley para usted ni para mí hoy. Esas son las diferencias normativas y descriptivas. Vamos a vender ceviche. ¿De qué lo hacemos? De camarones. El pueblo de Israel: no comemos camarones. ¿Y por qué? El Señor prohibió comer los camarones. Tan ricos, hombre. Sí, pero el Señor los prohibió. Bueno, descriptivas. Porque en algún momento sí la Biblia les enseñó a ellos que no debían comer. Hoy ya descubrimos que hay que limpiarlos bien, que hay que quitar por aquí, por allá y hacerlos. Y de ahí empanizarlos o en ceviche y bienvenido. Descriptivas. Entonces hay doctrinas o enseñanzas en la Biblia que están ahí, pero que usted y yo no debemos ahora replicarlas tal cual se describió. Y hay enseñanzas que nosotros debemos llevarlas a cabo porque nunca han dejado de existir. Entonces este año lo que voy a hacer es contarle a usted o enseñarle, no, tal vez no, porque la sabemos, pero recordarle a usted cuáles son los sacramentos, no, las doctrinas, mejor dicho, que nosotros en Príncipe de Paz consideramos que la Biblia los enseña. Entonces esta noche, si el reloj me da permiso, voy a hablar de los sacramentos y las ceremonias. ¿De qué voy a hablar hoy? Y ceremonias. Entonces una vez al mes vamos a tener una noche de enseñanzas de nuestras doctrinas. Y es importante que usted venga y las escuche, las estudie con nosotros, porque entonces usted va a estar consciente en qué creemos en Príncipe de Paz.
Porque de repente hay hermanos que me dicen, así como nosotros, hermanos, hacemos tal cosa. Y yo en mi mente digo, no, nosotros no hacemos eso. ¿Y a usted quién le dijo que hacemos eso? No hacemos eso. Y dando por sentado que nosotros sí lo hacemos. No, no lo hacemos, no lo enseñamos así. Es importante que usted sepa qué enseñamos aquí. ¿En qué cree Príncipe de Paz? Y no me lo estoy inventando yo ahorita, sino que hay un libro en nuestra misión que sirve para las más de 2.200 iglesias, para que la iglesia del Príncipe de Paz sepa en qué creemos. Y es importante que usted sepa en qué creemos nosotros, los hijos de Dios, en Príncipe de Paz. Bueno, agárrese duro de la silla esta noche, pues. Hermano Carlitos, usted me pidió este libro, ¿va? Y no se lo he traído, ¿va? Le debo uno. Y si alguien quiere que se lo traiga, me avisa, porque el lunes voy a tener reunión y le voy a pedir al que los vende que me dé. Ya llevo uno en la lista. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, ¿qué pasó? Sacramentos y ceremonia. Primero vamos a hablar de los sacramentos. La palabra sacramento es una palabra que viene del latín. No es griega, no es hebrea, sino viene del latín. Al inicio se pensaba en un dinero que se depositaba en un lugar, ¿sí? En un lugar especial, y ahí todos ponían el dinero. Y entonces ese lugarcito donde ponían todos el dinero en un lugar especial se llamaba sacramento, el lugar donde se depositaba lo valioso. Después pasó a significar que era un juramento de fidelidad del soldado romano. El soldado romano hacía un sacramento donde él juraba. En Guatemala no sé cómo le llaman en el ejército, gracias a Dios yo no estuve en el ejército, no sé cómo le llaman a todo eso que hacen ahí alguien que estuvo ahí que me ayude. Cuando hacen sus juramentos y que yo aquí, que yo no sé qué, que servir a la patria. ¿Cómo le llaman a todo esto? Hermanos ex soldados. ¿Ah? ¿Cómo es? Oí una voz por ahí, pero no sé. Hermano Encarnación de Paz, ¿cómo le llaman a todo eso? Juramento. Es un juramento. Hacen un juramento. Y a ese juramento le llamaban sacramentos. En la iglesia del Príncipe de Paz, los sacramentos se entienden como dos actos especiales, tal vez sacros, como dos actos importantes en la vida de la iglesia, porque la Biblia así lo ha enseñado. Solo tenemos dos. La iglesia institucional o la iglesia histórica más grande del mundo, históricamente, ella tiene más sacramentos, enseñan más sacramentos, pero nosotros enseñamos dos sacramentos. Número uno, el bautismo por inmersión de agua. Ese es un sacramento para nosotros. Y es un sacramento por nosotros porque el bautismo representa y tiene un significado para usted y para mí. Entonces vamos a nuestra Biblia. Romanos 6, 4 al 6. Romanos 6, 4 al 6. Lea conmigo que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué cosa? Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo es algo, representa para nosotros un acto importante en la vida del cristiano, porque es una representación de la muerte del hombre viejo. Escuche bien, representación de la muerte del hombre viejo, comparado con la muerte de Jesús en la cruz, que Él se ha sepultado y es la primicia de la resurrección. Entonces, cuando alguien se bautiza,
también es una representación de que esta persona está siendo renovado en su vida. Es una nueva criatura, es alguien nuevo, se renueva en el Señor por la salvación que ha recibido de Él. Entonces voy a aclarar algo aquí. El bautismo no es el complemento de la salvación, es la representación de que yo ya soy salvo. Algunos dicen, mijo, bautízate porque si no te bautizas, todavía no sos salvo. Bien, ya es salvo, pero no ha hecho su confesión pública. Porque lo que salva al hombre es la muerte del Señor en la cruz, y que usted y yo creamos en Él como muriendo en la cruz. El bautismo viene a ser la confesión, y el bautismo se vuelve importante, mis queridos hermanos, porque en el tiempo de la primera iglesia, cuando la iglesia empieza a nacer, los cristianos eran perseguidos. Y la mejor evidencia de que alguien se había convertido en hijo del Señor era que se bautizara, porque cuando lo bautizaban, todo el mundo abría los ojos para ver, mira, se bautizó fulano, ya es cristiano. Y había que tener valor para bautizarse. Hoy ya no es tanto así, ¿verdad? Pero para el tiempo en que se escribe estas palabras, había que tener valor para bautizarse, porque toda la gente se daba cuenta de que fulano de tal ya era seguidor de Jesús, porque podía aceptar en una casa y mantenerse a escondidas como discípulo de Jesús, pero cuando se bautizaba ya no había vuelta de hoja. Todo el mundo lo miraba y todo el mundo ya sabía que era hijo de Dios. Entonces el bautismo se convirtió en una representación de lo que pasa cuando recibimos al Señor. No es que si usted aceptó hoy es medio salvo, así no se vale. No podemos decir que cuando usted vino hoy y dijo, Señor, yo te reconozco como mi Salvador, entonces, hermano, usted es medio salvo hoy. Cuando se bautice ya es salvo completo. No, él es salvo, él recibe la salvación y el perdón del Señor cuando es bautizado. Pero el siguiente acto de obediencia de mi aceptación de la salvación es el bautismo. Y entonces el bautismo se convierte en un elemento importante, porque yo doy testimonio de lo que el Señor hizo en mí. Y si yo no tengo el valor de dar testimonio de lo que el Señor hizo en mí, no sé si yo me convertí de verdad. Ese es el punto. Ya no me bautizo. Bueno, entonces, ¿aceptó a Jesús o no aceptó a Jesús? ¿Cuál es el problema? Es que eso es compromiso. No, compromiso es de que vino a los pies de Jesús y le dijo, tú eres mi Salvador. Desde ahí está el compromiso. ¿Sí? Desde ahí está el compromiso. Algunos piensan que cuando aceptan no hay compromiso, no hay responsabilidad, no tienen nada con el Señor no les puede exigir nada. Son mentiras. Desde que usted le dice al Señor, te entrego mi vida, desde ahí usted le está dando permiso al Señor que sea dueño de su vida. Desde ese momento hay compromiso. Por eso, hermano, corrija la forma en que usted motiva a sus hijos. A veces motivamos a nuestros hijos para decir, es que, mira, pues ahora ya no te tenés que portar mal. No chantajee hacia sus hijos con el bautismo. No se puede chantajear a nuestros hijos. Mira, pues es que ahora sí tenés que ser diferente porque te vas a bautizar. No, él tiene que ser diferente desde que acepta a Jesús, porque el Espíritu Santo va a empezar a actuar en su vida, porque ya recibió a Jesús y ya fue renovado. El bautismo solo es la confesión pública y decirle, yo soy hijo de Dios, y aquí lo testifico públicamente. Eso hacían los primeros cristianos. Entonces se requiere un testimonio claro y sincero de la fe en el Señor Jesucristo de parte del candidato para bautizarse. Él tiene que estar consciente de que se aceptó a Jesús y entiende de que ha aceptado al Señor. Hechos capítulo 8 versículo 26. Está larga esa historia. Mejor Colosenses 2:12. Está más chiquito ahí.
Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si nos vamos a ir a Hechos 8:26. Vámonos rapidito a Hechos 8:26. A ver qué dice Hechos. ¿Están despiertos, hermanos? Los oigo muy callados. No, bueno, no los oigo. Los oigo muy callados. ¿O están asustados? ¿Cómo es el asunto? 8:26. Aquí es la historia de un hombre, un etíope y un hombre llamado Felipe. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca en su humillación. No se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Usted cree? Sí, creo que Jesús es mi Salvador. ¿Le acepta como su Salvador? Sí, bueno, acéptele. Ahora está listo para bautizarse. No, que yo no me voy a bautizar por no sé qué. Bueno, ¿cree o no cree? ¿Creemos o no creemos? Sí creo, pero todavía no es momento. Bueno, entonces hay que arreglar bien las ideas. Y nosotros tenemos que, como enseñamos el bautismo, tenemos que enseñarlo bien, hermanos. Sí. No hay que crear una escena de decir: mira, cuando te vas a bautizar, ahora sí te van a exigir más. Ahora sí, fíjate que vas a sentir que te van a presionar, que no sé qué, que no sé cuánto. No, eso no es. Tenemos que recordarle a los que aceptan a Jesús que desde que aceptan a Jesús está ese compromiso para amar al Señor con el corazón y para servir al Señor. Entonces el bautismo se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en obediencia al mandato del Señor en Mateo 18, 28, 19. Leámoslo rápido. Esto ya es más de forma. Cuando bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras partes bautizaron en el nombre de Jesucristo, pero se entiende que está implícita la triunidad ahí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos bautizados y lo hacemos de esta manera. La palabra bautizar en las Escrituras significa inmersión. ¿Qué significa? Inmersión o zambullir. La palabra baptismo, así se escribe, se lee en griego, baptismo. Inmersión y no rociar.
Nosotros nos rociamos porque la palabra bautismo no significa rociar, significa sumergir. Ese es el significado de la palabra bautizar. El verbo bautizar es sumergir o meter algo dentro de. Y entonces ya lo que leímos en Romanos capítulo 6 versículo 3 y 4, allí ya vimos que dice la escritura que somos sepultados en el bautismo porque somos sumergidos en el agua. Entonces le obedecemos al verbo bautizar como un acto de sumergir y nos rociar. O sea, no echarle un poco de agua a usted, porque eso no significa la palabra bautizar. Si no, la escritura hubiera utilizado una palabra que significara rociar o echar un poco de agua en la cabeza, que es más una palabra que puede interpretarse lo que hacemos cuando ungimos, porque cuando ungimos con aceite, si ponemos por aquí por la cabecita y ungimos, pero ahí solo estamos poniendo sobre la cabeza algo. Pero bautizar significa meter adentro de algo. Y en este caso, sumergir en las aguas. Me salgo del bautismo. Me da tiempo para hablar del segundo sacramento, porque ¿cuántos sacramentos dije que nosotros encontramos como enseñanza de la Biblia? 2. El bautismo en agua y la cena del Señor o la Santa Cena. Porque si la cena del Señor empieza de Éxodo capítulo 12, es una cena que practicaba la iglesia, el pueblo de Israel, por su liberación de Egipto, y el Señor le dice: tienen que derramar sangre, matar un cordero, comerse la carne, y esa cena la van a repetir cada año, siempre en la misma fecha, en el día 10 del mes primero. Ustedes van a repetir y repetir todos los años este mismo acto, y cada vez que les pregunten qué significa esta cena, ustedes van a decir: significa que el Señor nos liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces, ya cuando llega el tiempo de Jesús, Jesús va a cenar a la Pascua para recordar que fueron liberados ¿de dónde? De Egipto. Y Jesús dice: vayan a preparar la Pascua, preparen la cena de la Pascua. Y entonces Jesús está en la cena de la Pascua, y cuando está en la cena de la Pascua dice: ahora vamos a cambiar este asunto y le vamos a dar otro significado. Porque esta cena, que es costumbre entre ustedes, porque sí era costumbre, esta cena ahora ya no va a significar que salieron del pueblo de Egipto. Ahora va a ser un nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora va a significar y va a recordar que ustedes salieron de la esclavitud del pecado. Y todas las veces que ustedes la practiquen, siempre van a recordar que yo los saqué del pecado. Entonces Jesús agarra una costumbre judía y le da otro formato y dice: ahora, a partir de aquí en adelante, ustedes lo van a practicar. Y luego viene el apóstol Pablo y dice: ustedes están celebrando mal la Santa Cena del Señor, porque entre ustedes hay división cuando celebran la Cena del Señor. Y ustedes están haciendo grandes comidas, grandes banquetes, y no es así. La Santa Cena nos une. La Santa Cena nos recuerda que Jesús murió por nosotros, pero también nos recuerda que vamos a estar con Jesús, porque Él dice: no van a beber más de esta copa, ni van a comer más de este pan, hasta que estemos en mi reino. Es un acto que nos trae esperanza. Y no podemos entenderla como que fuera cualquier cosa. Entonces yo le digo a mi amigo: eso sí lo pueden dejar. Yo le digo: no puedes distorsionar la verdad de la palabra del Señor por las ideas que se te ocurren de cualquier momento en la vida.
Yo tengo que aferrarme a lo que me enseña la Biblia. Y la Santa Cena es uno de los actos más importantes en la vida de la iglesia, porque es el tiempo que nos permite reflexionar y agradecer que Dios se haya interesado tanto en nosotros que incluso vino a dar su vida en la cruz para ser salvos. Entonces no puede ser considerado como algo que no tiene su valor. El pan y el vino significan o representan, mejor dicho, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Eso dijo Jesús. A partir de ahora esto va a representar mi cuerpo. A partir de ahora este vino va a representar mi sangre que se derrama por ustedes o por nosotros. Y eso nos recuerda que hay una estrecha comunión con el Señor. El pan que servimos aquí, el vino que servimos aquí, que es más jugo de uva artificial que vino, solo son símbolos que representan los elementos que fueron crucificados y derramados. El cuerpo de Jesús y su sangre. ¿Sí? Cuando usted se toma el vino o el juguito de uva, mejor dicho, no va a hacer que caiga usted esta noche mejor. Cuando usted se toma el jugo de la uva, ese jugo de uva no se convierte en sangre de Jesús en su cuerpo. No. Sigue siendo jugo de uva hasta llegar a su estómago. Porque solo es un símbolo. No es que nos estemos tragando a Jesús, hermano. Y que cuando usted coma el pan, se convierta en carne de Jesús ese pan. No, así no es. Porque no nos estamos tragando a Jesús y su carne propia. Jesús está hablando de que esos elementos representan el cuerpo crucificado de Él y representan también su sangre que se derrama en la cruz. ¿No cree que eso es hermoso? Y este domingo vamos a recordar eso. Vamos a recordar que Jesús murió por nosotros en la cruz. Que Jesús se entregó por nosotros en la cruz. Y que Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Entonces hay dos actos importantes para usted y para mí. El bautismo en agua y la Santa Cena. Son súper importantes para usted. Ya sabe por qué no puede faltar el domingo primero de cada servicio. Porque son dos actos que tienen mucho significado para nuestra vida cristiana. No tenga, hermano, no desestime el acto de la Santa Cena. No desestime el acto, hermano, de venir y tener ese tiempo de comunión con el Señor. Y no caiga en el error de pensar que la Santa Cena es cualquier cosa en la vida. No. La Santa Cena es más que eso. Es una parte importante y de identidad en la vida de los hijos de Dios. Así que este domingo no hay que faltar. ¿Sí? ¿Qué tal si se pone de pie y damos gracias al Señor por este tiempo? Bueno, solo vamos a orar porque mire, ya es hora. Entonces no vamos a hacer nada más. Padre, muchas gracias por tu palabra que es bendita y es maravillosa. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder avanzar. Poder, Señor, crecer en nuestro conocimiento de tu palabra. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y aprender de ella. Sin engaño, sin manipulación,
Gracias porque podemos hablar de tu palabra abiertamente, Señor, sin ningún interés personal. Porque tu palabra es viva, es verdadera, y nosotros queremos analizarla, explicarla de la mejor manera posible. Que esta noche el corazón de tus hijos y de tus hijas tengan, Señor, presente que el bautismo en agua y la Santa Cena son dos elementos importantes en la vida de un cristiano, que no debe olvidar nunca lo que representan para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.